Pues muy buenas noches a todos. Este viernes 16 de agosto de 2024 reanudamos las enseñanzas sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos ubicados en el capítulo 4 y en lo personal me corresponde hacer una introducción de repaso, vamos a decir, la mitad del capítulo, del versículo 8 al 20. Lo voy a leer con cierta rapidez para después hacer los comentarios. Esto ya se dio, pero vamos a repasar para estar en un sentir, ¿verdad?, de comprensión de lo que viene, que es el final del capítulo 4 del 21 al 31, que lo va a dar la sierva de Dios Yazaret. Bueno, la parte que a mí me toca repasar dice el apóstol Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, este es el versículo 8, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Aquí está hablando del tiempo que eran idólatras. El hombre sin Dios pues es idólatra, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pregunto, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darme. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes sufro, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí habla esencialmente de la situación del hombre antes de recibir la predicación del Evangelio. Y no importando cuál es la tendencia, pero no hay hombre que pues no busque algo en qué creer. Por lo tanto, realmente es un idólatra. Y así lo dice Pablo: vosotros adorabais a los dioses que no son dioses, servíais a los que por naturaleza no son dioses, y pueden ser de varias formas o de varias naturalezas, aquellos que suplantan al verdadero Dios. Y pues esto sigue vigente hasta que no se conoce al verdadero. Pero dice la palabra de Dios que cómo le conocerán si no hay quien les predique. Y es Pablo el apóstol evangelista que va y se pone en marcha aún
a pesar de que pesar de que pues su cuerpo sufría diferentes males, ¿verdad? Y les presenta el Evangelio en esos lugares lejanos de la Galacia, hasta allá en las montañas de Turquía, de la actual Turquía. Eh, Les presenta el Evangelio y dice que hay un testimonio en ellos de que Dios ya les conoce y ellos pues han llegado a conocer al verdadero Dios. Y hasta ahí pues hay satisfacción de parte del apóstol, pero el apóstol se ausenta, tiene que ir a otros lugares, recibe informes de estos hermanos que habían sido evangelizados y pues aunque hay sacrificios y oraciones del apóstol, eh, enfatiza que el Evangelio les atrajo en un principio al grado de que pues hubo una conversión real y Dios dio testimonio de que verdaderamente eran hijos de Dios. Pero en el camino hacia la madurez, en medio de obstáculos y provocaciones y de falsas enseñanzas y estrategias empleadas por los falsos maestros, viene el dolor y preocupación del apóstol, como el de una madre cuando da luz. Pablo sabe que solo a través del Evangelio verdadero se llega al Padre, se llega a la verdad. No, no es un Evangelio que nos lleve a vivir en las fantasías o en la imaginación de los hombres. Es la realidad del cielo que vino a la tierra y fue explicada con la vida del Hijo de Dios. Y solo ese Evangelio es el verdadero por medio del cual se llega al Padre y a la salvación y a las bendiciones. Por eso insiste y no admite el apóstol Pablo, no admite suplantaciones, no admite eh, eh, pues adecuaciones, podríamos decir, al humor o a la tendencia de algunos advenedizos. No lo admite y él es celoso, como lo debemos ser todos celosos de la verdad del Evangelio. Pues ¿de qué sirve un camino falso? ¿De qué sirve un camino falso? Solo es una estrategia del enemigo. Así pues, el apóstol Pablo en esta porción hace una invitación a los Gálatas a no volver a la esclavitud. Fíjense, vivían en esclavitud, fueron liberados y ahora hay algunos falsos maestros que los quieren hacer volver a la esclavitud. El apóstol vuelve una vez más al tema de los Gálatas y su relación con el legalismo y la libertad cristiana, como dos polos que tienen que escoger, o el legalismo que les predican los falsos judaizantes, o la libertad cristiana que él vivió con ellos y que se las manifestó como parte de su vida y de su enseñanza. Les recuerda que antes de convertirse servían a seres que por naturaleza no son dioses, por lo tanto eran ídolos y ellos eran idólatras. Pues es comprensible, pues no conocían al Dios verdadero. Ahora lo conocían porque Él los había conocido, ¿verdad? Y como lo demostraban las iniciativas que Dios había tomado al respecto de ellos. Es increíble que un pueblo con semejante historia se vuelva de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, en contraposición al evangelio verdadero, para
vivir y guardar fiestas especiales, fechas, de guardar comidas, comportamientos, vestidos, etcétera. Al parecer, al parecer, la estrategia de los maestros judaizantes primero era presentar el aspecto más agradable de la obediencia de la ley, algo que fuera agradable a estos gálatas y que lo aceptaran. No se metían como cosas, como situaciones complicadas como la circuncisión, no, estaban con las fiestas y con los comportamientos, pues de acuerdo a la ley y poco a poco iban atando a la iglesia de Galacia a la obediencia de la ley. Cuando Pablo escribió esta carta, pues ya había testimonio de que pues ellos estaban en ese proceso, ya guardando fechas, festividades, comportamientos, comidas, etcétera. Y todavía no se aceptaban la circuncisión, pero pues no tardaban en que esto fuera impuesto por los judaizantes. Pablo temía que de continuar y aumentar este apego al legalismo significaría que su labor entre ellos habría fracasado. Tremendo, tremendo. La actitud de esta gente hacia Pablo en el tiempo en el que él fue y convivió con ellos había cambiado mucho con respecto al tiempo en que él compone la carta, en que él redacta esta carta. O sea que ahí se ve también que cuando no hay firmeza en las creencias y en la fe, hay volatilidad, podríamos decir, en el comportamiento de las personas. No muestran una firmeza, no muestran confianza, cambian de opinión. Y si bien en un tiempo lo habían recibido a Pablo como un mensajero de Dios, ahora él les suplica que abandonen el legalismo y él se pone de ejemplo y que ellos sean como él fue cuando se presentó ante ellos. ¿Cómo era Pablo? Siempre, pues era un hombre que vivía en la libertad en Cristo. Era un esclavo de Cristo, pero en libertad. Esto suena bastante contradictorio, pero así es. Servía a Cristo con todo su corazón, pero libremente. Disfrutaba de la libertad en Cristo, porque él se había hecho como ellos para ganarlos, ¿verdad? Eh, es decir, se dejó su prototipo de judío, se había vuelto como uno más de ellos, y por muy apenado que estuviera ahora, recordaba que los Gálatas no lo habían agraviado en nada en un principio, en su visita anterior, aún yendo enfermo, porque Pablo iba enfermo. No sabemos exactamente qué enfermedad, pero era notoria. Los Gálatas hicieron todo lo posible para sobrellevar su enfermedad y lo ayudaron en todo. Y no salió del territorio de Galacia hasta que los hubo familiarizado con las buenas nuevas del Evangelio. Cuando Pablo salió de esa primera visita, iba muy contento, satisfecho, que a pesar de su enfermedad ellos lo habían recibido y habían recibido el Evangelio, tal como él lo había predicado.
Su enfermedad fue como una prueba para que pensaran con un cierto desprecio de él y lo rechazaran. Pero no fue así. Al contrario, lo recibieron como si hubiera sido un ángel o como si hubieran recibido a Cristo mismo. Se felicitaron por haber sido tan favorecidos con un enviado del Señor. Su gratitud fue ilimitada. Hasta los ojos hubieran sacrificado por Pablo. Eso es lo que dice él. Esto no demuestra que Pablo estuviera enfermo de los ojos. No hay evidencia de esto. Probablemente escoge el ejemplo de los ojos como lo que son. Los ojos son algo muy valioso en el cuerpo humano. Debe ser, dice Pablo, que la presente frialdad de los Gálatas, ahora que él ha escrito la carta hacia él, se debe al hecho de que ha dicho la verdad. Fíjense que la verdad que en un principio fue bien recibida empieza a ser una carga para estos Gálatas, sobre todo a la luz de los testigos o maestros judaizantes que continuamente les estaban tratando de cambiar el rumbo. El error judaizante los había apartado de la verdad. Y uno puede pensar, esto no puede suceder, la verdad es tan poderosa que no se puede permitir, pero pues en este ejemplo Pablo muestra que sí sucede y puede suceder. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Por eso la debemos estar continuamente leyendo, meditando, analizando y aplicando a nuestra vida, haciendo un balance de nuestra propia vida. ¿Será que aquello que recibimos en un principio con tanto gozo ya no produce gozo? ¿Se ha vuelto una carga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O se ha transformado en fiestas o reuniones simplemente sociales? ¿Por qué? Todo eso debemos analizarlo. Es el propósito de los discipulados y de la palabra de Dios. Pues el hecho de que Pablo les decía la verdad y no abarataba, no cambiaba la tónica del evangelio, pues lo convertía, se convertía en enemigo de ellos. Así pues, como los judaizantes los habían hecho apartarse de la verdad, en como consecuencia se habían vuelto contra Pablo y el mensaje que Pablo llevaba. Vean que las personas de este mundo o los inmaduros pues tienen esa circunstancia. Si algo no les gusta, si no va con su manera de ver las cosas, como no pueden volverse contra el mensaje, porque el mensaje es puro y poderoso, se vuelven contra el mensajero. Y en este caso el mensajero pues era Pablo, como en su caso fue Cristo Jesús el Señor. Era el mensaje que él traía, era puro del cielo, mensaje de Dios, y pues no podían objetar el mensaje. Hubo juicios, hubo confrontaciones y nunca le demostraron que estuviera mal a Cristo. Por lo tanto, se volvieron contra el mensajero. Lo mismo pasa aquí con Pablo. Como no podían contra el mensaje porque el mensaje era puro y sin mancha, pues se volvieron contra Pablo, el mensajero. Contrariamente a la costumbre de Pablo de decir la verdad, los propagadores del error habían recurrido al halago. Vean, muy terrenal, muy mundano. Halagar a la asamblea, halagar
a los que están escuchando, decirles que están muy bien, que son grandes personas. Se habían vuelto y recurrido al halago y a las atenciones serviles para ganarse a los Gálatas, para que nadie pensara que el apóstol escribía por rencor y egoísmo. Pablo aclaró, y lo dice aquí en Gálatas, que él no se oponía a que otro les predicara, con tal de que la predicación fuera y la administración fueran adecuadas para difundir la verdad. Esa era la condición. Podía ser cualquier otro siervo que Dios usara, pero el mensaje tenía que ser el correcto. Qué distintos eran los judaizantes, quienes quisieran apartar a todos los que fueran a predicar la palabra para mantener alejados a sus discípulos del apóstol y de otros heraldos predicadores de la gracia. Y finaliza esta porción con dolor y preocupación. El dolor y la preocupación de Pablo eran como los de una madre en dolores de parto. Pues Pablo no dudaba, ¿verdad?, que los que verdaderamente eran hijos seguirían siendo hijos, porque pues no eran hijos por voluntad de hombre, sino de Dios. Pero aquí Pablo equipara, ¿verdad?, su postura con el de una madre, como los de una madre en dolores de parto. Pero lo que buscan en agonías no era el nuevo nacimiento de sus amigos, pues ya eran hijos en el Señor, lo dice el texto en Gálatas, sino la formación completa de la nueva vida en ellos. Y vamos a usar dos textos para hablar un poquito de esta formación completa. Vamos a Efesios, ahí adelante de Gálatas, Efesios 4:12. Dice así, que Cristo mismo constituyó, versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Hay veces que una sola persona es varias de estos ministerios. El caso de Pablo era claro, era apóstol, era maestro, evangelista, era pastor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Filipenses, adelante de Efesios, Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, dice el mismo apóstol, ni que ya sea perfecto, o sea, completo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Qué hermosas pasajes, ¿verdad?, que nos aclaran cuál es la situación de los Gálatas. Si bien Dios en Cristo dio su vida y pagó por nuestros pecados, el tiempo que el Señor nos da en este mundo tiene un propósito claro y el Señor lo tomará en cuenta. Y el propósito claro es
llegar a la perfección, como lo dice Filipenses. Y de ser posible, en alguna manera, la resurrección de entre los muertos. Y el mismo apóstol dice, no lo he alcanzado ya, ni soy perfecto, sino que prosigo al blanco por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. De esta manera, de esta forma, podía hablarles con suavidad, como una madre, y eso tocaría sus corazones, una madre al hijo desviado, pero siempre querido, y de este modo cambiar de tono, el cual ahora necesariamente parecía duro. Después de llamarlos hijos, el apóstol procedió a contarles una historia con una moraleja, con la esperanza para que llegaran a ver su error. En este momento, pues precisamente le dejo la palabra a Yazaret para que relate esta historia, la discierna de acuerdo al Espíritu Santo y que esta historia tan hermosa impacte en nuestros corazones. Adelante, Yazaret, toma la palabra y con la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues voy a continuar en Gálatas, capítulo 4, versículo 21, ¿verdad? Voy a retomar y vamos a ver esta alegoría, porque así dice la palabra que es una alegoría que Pablo usa del Antiguo Testamento, un hecho, una historia muy bien conocida entre los judíos, ¿verdad? Porque es una de las principales historias para ellos en cuanto a la promesa que les había dado Dios como su pueblo. Entonces, pero Pablo pasa a ser una alegoría de esta situación para ilustrarnos cómo es el evangelio, ¿verdad? De la gracia y cómo es, pues, vivir bajo la ley. Y entonces dice así Gálatas 4:21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito. Y hasta ahí me voy a quedar. Y ahí pasa Pablo a mencionar la profecía de Isaías 54:1, pero ahorita lo vamos a retomar. Bueno, hermanos, entonces Pablo, para concluir de cierta forma todo lo que ha querido venir enseñando anteriormente en los otros capítulos, ¿verdad? Busca demostrar con esto que menciona de Sara y Agar que existe, ¿verdad? Una armonía entre lo que él está enseñando y la revelación del Antiguo Testamento que, que de alguna manera hablaba o apuntaba en esa situación que ocurrió con Abraham y el hijo de la promesa, apuntaba a un pacto nuevo, un pacto nuevo y que cuando llega el pacto nuevo, como dice Hebreos, ¿verdad? Entonces el viejo deja de tener validez porque entra el pacto nuevo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que desde el Antiguo Testamento apuntaba a que habría un nuevo pacto. Ajá, ¿por qué? Porque menciona que hay dos pactos. Entonces, pero aquí habla no tanto de Abraham, habla de las dos mujeres que vemos en esta historia a través del Génesis, Agar y Sara. Y dice, Agar es el Sinaí. Ahora, cuando a Abraham le fue dada esta promesa, no existía la ley. Ajá. Entonces, ¿dónde fue dada la ley de Moisés? Pero mucho tiempo después en el Sinaí. Y dice Pablo que Agar representa al Sinaí, que es la Jerusalén actual
y que representa el antiguo pacto. Ajá. Y este antiguo pacto excluía a los esclavos de tener parte en la heredad, en la herencia de la promesa. Y dice que Sara, la otra mujer, representa a Sión. Sión, hermanos, es la ciudad de Dios, así se le conoce en la Biblia. Y Pablo dice que esta es la Jerusalén, no la de la tierra, sino la celeste, la del cielo, la de arriba. Y esta nueva Jerusalén o Jerusalén celeste representa el nuevo pacto. Este nuevo pacto es un pacto que da libertad a los hombres y los admite cualquier tipo de hombre que crea en Jesucristo, ¿verdad? Los admite para ser parte de la heredad. Ajá, la heredad, pues, de Dios, de la promesa. Ahora, entonces, Agar representa el antiguo pacto, que es un régimen de esclavitud, porque Agar era una mujer, era esclava, ajá, que, o sea, quiere decir que está sujeta a la ley. Esa ley que fue promulgada en el Sinaí, ajá, y que todavía está en vigor hoy en día en la Jerusalén terrenal, en la Jerusalén en este mundo, en este tiempo, ajá. Pero la segunda mujer, Sara, que figura a la Jerusalén celeste, representa a la iglesia, hermanos. Ajá, representa a la iglesia. Entonces, Pablo, entonces, hermanos, también después pasa a hablar de los hijos, los dos hijos que tuvo cada una de estas mujeres. Y dice que uno de los hijos, que es el hijo Ismael, a pesar de que era hijo de Abraham, por haberlo tenido con la mujer Agar, iba a ser un esclavo. Seguía siendo un esclavo. Pero el hijo que tiene Sara, que también es un hijo de Abraham, y el hijo que le fue prometido y le fue dado por Dios, específicamente para cumplir un propósito, ese hijo, pues es un hijo legítimo y es un hijo, por lo tanto, libre. Libre, alguien que se siente cómodo en la casa de su padre porque es un hijo legítimo, ¿verdad? De Sara. Entonces, hermanos, vemos que estar bajo la ley, porque Pablo menciona, ¿verdad? Dice, a ver, si ustedes falsos maestros, porque aquí está hablando a aquellos que daban esas falsas enseñanzas, a los gálatas que se estaban dejando llevar por estos falsos maestros, dice, ustedes dicen que pues están bajo la ley, dice, pues no la han escuchado, entonces no han escuchado la ley. Pablo cuando dice que están bajo la ley, no está diciendo que no debemos obedecer la ley, ajá, sino que los que Pablo dice que están bajo la ley son los que siguen confiando en la ley para su salvación, en los que siguen confiando en la ley, creyendo que cumplirla les da cierta posición delante de Dios y esto excluye a Cristo. Eso es a lo que Pablo se dice, ustedes que están bajo la ley. Un creyente verdadero confía en la posición que tiene ante Dios porque ha confiado en Cristo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Y miren, hermanos, yo quiero hablar ahorita de 4 tipos de personas. ¿Ah? Estas 4 tipos de personas son respecto a la obediencia y a la dependencia a la ley de Dios. Miren, primero está una clase de personas que son aquellos que obedecen la ley de Moisés, los mandamientos, la ley moral, pero también dependen de la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo son esta clase de personas? Estas personas confían en sus propios méritos. Es decir, en el cumplimiento de ser perfectamente morales. Ajá. Esto, el cumplir perfectamente esta ley, la ley moral, decir yo soy una persona buena, yo pago impuestos, yo hago esto, yo hago aquello, de cierta forma los hace engreídos y los hace sentirse superiores. Pueden por fuera mostrar seguridad de estar bien con Dios. Ajá. Ahora, esta clase de personas la podemos encontrar en otras religiones, hermanos, pero tristemente también dentro de la iglesia. O sea, vamos a hablar de una forma generalizada en todas las religiones del mundo. Estas personas
que obedecen la ley y dependen de la ley, invierten moralmente por favores de Dios. Invierten acciones a cambio de recibir favores de Dios. Por lo tanto, cuando ellos ven que en su vida no van las cosas como ellos piensan que el ser bueno debería de darles como resultado, cosas buenas, dinero, prosperidad, que sus oraciones sean respondidas instantáneamente, se frustran y eso los hace incluso abandonar su religión, su fe, sus creencias, ¿verdad? Abandonar a Dios, etcétera. La segunda clase de personas son las personas que no obedecen la ley, desobedecen la ley, pero dependen de ella, dependen de la ley. ¿Qué clase de personas son? Bueno, estas personas sí tienen una conciencia religiosa basada en las obras, pero no viven de manera congruente a esa conciencia que tienen. Es decir, son fácilmente llevados por la culpa y por un falso arrepentimiento. Provisionalmente esa conciencia los aplaca de ser de cierta forma o hacer ciertas cosas, pero después de un tiempo se vuelven a olvidar del mal que hicieron y vuelven a hacer lo mismo. Generalmente, cuando esta clase de personas se encuentra en un problema, acude a Dios, pero después de que Dios les responde, etcétera, se les olvida. Dios se les olvida. Podemos encontrarlos también en las iglesias, pero en la periferia, hermanos. O sea, nunca completamente comprometidos, nunca completamente devotos, nunca completamente convencidos, todo a medias. Ajá. Ahora, hay un tercer tipo de personas. Las personas que no obedecen la ley y tampoco dependen de ella. Y voy a mencionar esto, hermanos, porque el devocional del día de ayer, hablando de los tibios, los fríos y los calientes, tiene que ver mucho con esto. Esta clase de personas han desechado completamente todo concepto de la ley de Dios para vivir sus vidas. Ajá, podemos decir aquellas que dicen, yo soy atea, yo no creo en ningún Dios, yo no necesito a ningún Dios. Viven según una moral relativa donde ellos ponen sus propios estándares de qué es bueno y qué es malo. Esta clase de personas suelen ser más felices, más complacientes, más tolerantes, más libertinos que quizá los otros grupos de personas. Ganan, según ellos, su propia salvación cumpliendo pues sus propios parámetros. Se creen superiores a otros o aquellos que sí proclaman una obediencia a Dios. Ese es un tercer grupo de personas. Y está el cuarto tipo de personas, hermanos, y son las personas que sí obedecen la ley de Dios, pero no dependen de ella. Y aquí en este grupo deberíamos estar todos los que creemos en Cristo, que hemos entendido el Evangelio y por lo tanto vivimos en la libertad del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Que Cristo nos ofrece. Ahora, esto quiere decir que la obediencia no es el medio para alcanzar la salvación, sino es el resultado de un corazón que sigue siendo transformado por Dios. Y esto en automático nos hace ser más compasivos, más amorosos, más tolerantes y más confiados en Dios que cualquier otro de los grupos de personas que existan, porque confiamos en Cristo, ¿verdad? Porque desarrollamos en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Ahora, entonces Pablo dice, si confían tanto en esa ley, o sea, están bajo la ley como ustedes quieren estar, pues entonces pongan atención a lo que la ley les está diciendo. O sea, no se dan cuenta, casi les dice Pablo, que están condenados por la ley. La ley los condena, que no la pueden cumplir a la perfección, que no lo van a lograr por ustedes mismos. Pero vean a quién está apuntando, hacia quién los lleva, a Cristo, el único que sí la pudo cumplir. Entonces, como la ley se refiere, ¿verdad? Al Antiguo Testamento, que es donde encontramos el Nuevo Pacto y encontramos toda la ley de Moisés, ¿verdad? Este pacto que le hace Dios a Abraham
por medio del hijo de la promesa, ¿verdad? Ese pacto finalmente tiene un resultado a nuestro tiempo, al tiempo de Pablo, al tiempo después de Cristo, que finalmente Dios cumplió esa promesa después de tantos años que le fue dada a Abraham esta promesa. Entonces dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno con una esclava y otro con una mujer libre. Entonces, Pablo regresa a la historia de Agar y de Sara. Los falsos maestros judaizantes en este tiempo de los Gálatas enseñaban que ningún gentil sería verdaderamente un hijo de Abraham, un hijo de la promesa, o podría vivir en la promesa hasta que no cumpliera toda la ley de Moisés. Pablo entonces, tomando la misma historia en la que ellos se fundamentaban para decir nosotros somos hijos de Abraham, Pablo toma la misma historia, el mismo contexto histórico y dice sí, pero Abraham tuvo 2 hijos. Uno era hijo de la mujer esclava y otro era hijo de la libre. De manera que eso abre 2 opciones, ¿verdad? Para estar emparentado con Abraham, según Pablo. Pablo está dando el siguiente argumento, o sea, los que han creído en Cristo son hijos de Abraham por medio de la promesa, porque Cristo es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Son hijos de la mujer libre. Los que piensan lo contrario, que se deben de obedecer la ley, ¿no? Como una forma agregada a la obra de Cristo, entonces ustedes son hijos de Agar, de la esclava, y por lo tanto seguirán siendo esclavos. Eso es el argumento que Pablo está presentando. Y dice el versículo 23, en el nacimiento del hijo de la esclava no hubo nada sobrenatural, pero el hijo de la libre nació porque Dios le prometió a Abraham que nacería. Entonces Dios había prometido a Abraham un hijo y viendo las circunstancias, él y su mujer Sara, que ya eran viejos, que Sara era estéril, Sara le da a su esclava Agar y tiene un hijo. Sí, tienen un hijo, pero no era el hijo prometido. Dios no desecha al hijo de la esclava, eso es una realidad, simplemente no era el hijo prometido de Dios. Abraham decidió no esperar las acciones sobrenaturales de Dios, ¿no? O las acciones sobrenaturales que necesitaba o demandaba esa promesa que Dios le había dado, porque era una realidad que era viejo y Sara estéril. Pero en lugar de esperar en eso, él decide engendrar a su propio hijo, Abraham decide engendrar su propio hijo mediante su propia capacidad humana con Agar, porque pues Agar era joven y era fértil, ¿no? Porque él podía hacerlo. Entonces, Ismael representa un mero esfuerzo humano. Un mero esfuerzo humano. Y ahorita vamos a ver en qué desencadena esto, hermano. 24. Esto es como un ejemplo. Las 2 mujeres representan 2 pactos. Una que es Agar representa el pacto del monte Sinaí. Ella fue la madre del esclavo. Agar representa al monte Sinaí que está en Arabia, el cual simboliza en la actualidad la ciudad de Jerusalén que vive en la esclavitud con sus hijos. Entonces, los judíos se sabían que ellos eran hijos de Abraham descendientes a través de Isaac y por Sara. Ajá. Sus padres habían recibido la ley en el monte Sinaí. Su nación se centraba en Jerusalén y en su templo. Imagínense qué duro fue esto que Pablo les dijo. La promesa del hijo de Sara apuntaba a Cristo. Por lo tanto, si ustedes no confían en Cristo totalmente para su salvación, como herederos de la promesa por medio de Cristo, entonces ustedes no son hijos de Abraham con Sara, sino de Abraham con la mujer esclava. Entonces, las mujeres son los 2 pactos. Agar e Ismael es el pacto de la ley, ¿verdad? La Jerusalén terrenal, ya lo hablamos. Pablo quería, y enfatiza mucho en esto, porque Pablo quería que todos los que estaban escuchando y habían escuchado falsas enseñanzas, y si por ahí había un maestro falso, sintieran verdaderamente toda la fuerza de estas palabras. O sea, tú te crees hijo de la promesa, pero realmente sigues siendo un esclavo porque dependes de la ley.
Al dormir entonces Abraham, al tomar a Agar, la que le dio Sara, ¿verdad? Sí tenía el permiso de su mujer y lo que sea, pero al hacer eso, Abraham estaba diciendo que él dependía de sus propias capacidades. Tenía fe, pero fe en sí mismo, como su propio Salvador, su propio proveedor de un hijo para alcanzar la promesa de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto, hermanos? Un desastre históricamente hablando, y hasta hoy en día lo vemos. Cuando nosotros no descansamos en Dios, cuando no confiamos dependientemente de Él, porque muchas veces decimos, sí, sí, Dios, confío en ti, pero cuando vemos que las cosas no están saliendo, entonces hacemos uso de nuestras capacidades. Entonces es confiar dependientemente de Él. Y cuando no hacemos eso y buscamos ser nuestros propios salvadores, el resultado va a ser catastrófico, un caos, que nos va a llevar además, hermanos, a una desintegración espiritual. Terrenalmente, los falsos maestros judaizantes, ¿verdad? Que estaban enseñando aquí en la iglesia de los Gálatas, que estaban enseñando estas cosas de cumplir la ley para ser cristianos, ¿no? Pues ellos eran la herencia de Abraham por Sara e Isaac, o sea, sí, terrenalmente, consanguíneamente, sí lo eran, ajá, pero espiritualmente, Pablo les dice, ustedes son descendientes de la esclava, siguen siendo esclavos. Su corazón y su acercamiento a Dios es como el de Abraham con Agar, es el fruto de eso en sus vidas, ¿verdad? Y cuando esto ocurre en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros nos aferramos a esto de hacer cosas, de esforzarnos, nuestros méritos, nuestras capacidades, y lo apostamos todo y creemos que le vamos a dar una ayudadita a Dios, esto va a engendrar más esclavitud en nuestras vidas, así como fue el fruto de esta acción de Abraham con Agar. Engendró un hijo que finalmente no iba a heredar las promesas, ¿verdad? La promesa de Abraham. Entonces, tomando en este sentido figurativo, el hijo de Agar representa buscar la salvación por las obras, y Sara y su hijo representa confiar en la salvación por la gracia absoluta de Dios. Y dice el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y aquí Isaías está citando a Isaías 54:1. En su momento fue una profecía, ¿verdad? Que el Señor habló para un pueblo que estaba en cautiverio babilónico, que no veían como que pudieran volver a ser un pueblo, porque ellos estaban esclavizados, eso es cautiverio, en otra nación, ¿verdad? Por otras personas. Y entonces, ¿cómo la toma Pablo, ¿verdad? Esta profecía y muy acertada, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque está hablando en un sentido espiritual, hermanos. Sara la libre, cuyo hijo nació en cumplimiento a una promesa, no tiene nada que ver con esa Jerusalén terrenal que está limitada a una raza, a un límite geográfico, y que además rechaza la gracia, ¿no? Sino que Sara la libre tiene que ver con la Jerusalén celestial que es libre. Sara, a quien Pablo figura como la mujer de la promesa, el nuevo pacto, la alianza, ¿verdad? Nos hace hijos legítimos de Dios, es decir, la gracia de Dios, que es el nuevo pacto, que es por gracia, por la fe en Cristo, nos hace pertenecer a una familia, la familia de Dios. Esto es lo que Pablo quiere decir con la ciudad madre. Da a entender un lugar donde tú te sientes seguro como parte de. No eres un extraño, no eres un extranjero, no eres un esclavo, sino eres un hijo legítimo y libre. Esta ciudad, la Jerusalén celestial que Pablo figura con Sara,
No solo es esa ciudad por venir donde reinará Cristo eternamente, es la ciudad espiritual establecida en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces, dice el 28, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, dice Pablo. O sea, Pablo está dando de verdad. Dice, no, hermanos, no sientan miedo, no se crean eso que les dicen ustedes como Isaac, como yo, como tú, que has creído en Cristo, eres hijo de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, dice Pablo, así también ahora. Y esto es una advertencia. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La manera, hermanos, en cómo el Señor usa a Sara en el Antiguo Testamento, en la historia que leemos en el Génesis, es maravilloso. Hay dos mujeres, Agar, la joven, la fértil, ¿verdad? Que su cuerpo está rebosando para dar hijos por montones a Abraham. Y está la otra, la que es vieja, la que está estéril. Y el Señor le da gracia a la estéril. El Evangelio, hermanos, de la gracia nos enseña que no son los fuertes, los más religiosos, los más con mucho conocimiento, los más capaces, sino los estériles y los secos. Es donde Dios, hermanos, hace fructificar ese fruto permanente que viene del Espíritu Santo. Y hay algo más que Pablo menciona en estos versículos y dice que el hijo nacido por la decisión humana perseguía al hijo nacido por el Espíritu. Los Ismaeles, hermanos, siempre van a perseguir a los Isaacs. El evangelio verdadero siempre va a amenazar y va a confrontar y va a incomodar a las personas religiosas. Su inseguridad, que es producto de que se saben que son imperfectos por más que se esmeren en sus esfuerzos, esto los hace personas hostiles al evangelio y a aquel que proclama el evangelio de Cristo, de la gracia. Ajá. Y entonces esto nos enseña, ¿verdad? El evangelio nos enseña tanto que cualquier buen intento del hombre, por más sincero que parezca, es inútil ante Dios. En Galacia, hermanos, como estaban viviendo los hermanos, no había como una persecución como tal física. No agarraban a los hermanos y los estaban asesinando, pero sí había esta falsa enseñanza y era peligrosa. Esta falsa enseñanza de estos falsos maestros que querían volver a poner a las personas bajo la ley, debilitaba la libertad del verdadero evangelio. Y bueno, hermanos, pues yo concluyo con esta parte y orar, hermanos, en ese sentido, porque somos hijos de la libre, hermanos. Somos hijos, así como Isaac, de la promesa y ya no estamos bajo esclavitud. ¿A qué nos lleva esto? A confiar plenamente en Cristo. La palabra de Dios dice que nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Ya no es nuestra vida, dice Pablo también. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo o podría ser en mis esfuerzos humanos, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, todos los que hemos creído en su nombre. Y vamos a orar, hermanos, para finalizar. Bendito Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque llegamos, Señor, reanudamos, Señor, con todo este ánimo, con toda esta palabra, Señor, tan preciosa que tú nos enseñas, Padre. Gracias, mi Dios, por recordarnos, reiterarnos una vez más, Señor, que donde está tu espíritu, Señor, ahí hay libertad, Señor. Ya no estamos más, Señor, bajo el yugo ni del pecado ni de la esclavitud, Señor. Ahora, Señor, nos gozamos con un corazón verdaderamente, Señor, que ha reconocido, ha
aprendido a amar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque estamos, Señor, agradecidos y contentos con la mucha gracia que tú has mostrado para con nosotros, por tu gran misericordia, Señor, con que tú nos has mirado, Señor, por tu gran amor, Señor, con el que tú nos has amado primero, Señor. No es, Señor, lo que nosotros podamos o no amarte. Tú nos amaste primero, Señor. Y eso no es un impedimento, Señor, para que no te podamos amar. Te amamos, Señor. Te amamos, bendito Dios, por quien eres, por todo lo maravilloso, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias por la libertad, Señor, a la que tú nos has llamado, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que no se nos olvide, Señor, y que no usemos esta libertad, como decía Pablo, para dar rienda suelta a nuestra carne, sino usemos esta libertad, Señor, para proclamarte, Señor, para vivir en pos de ti, Señor, con pasión, Señor, para compartir, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, tu palabra, porque decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, tantas cosas, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Dios los bendiga. Gracias, Yacita. Gracias, Bendiciones, pastor. hermanos. Un Dios abrazo. los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.